Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un súper trucazo al canal, chicos, para duplicar de forma masiva, solo sin ayuda, con placas limpias, chicos, para plataformas PlayStation y Xbox. Así que chicos, voy a ir directa ya a explicaros los requisitos que vamos a necesitar para realizar este método. Lo primero que vamos a necesitar es entrar en nuestro teléfono móvil, vamos a entrar en el apartado del Maze Bank y vamos a necesitar el taller nuevo de la última actualización, ¿vale? De los Santos Tuners. Vamos a necesitar cualquier taller, da igual la ubicación. Lo importante es que tengamos este taller y le tengamos lleno, es decir, que llenemos todas las plazas de aparcamiento con nuestros coches y lo tengamos full lleno de vehículos, ¿vale? Una vez que tengamos esto, chicos, nos vamos a ir a Legendary, vamos a entrar en ordenar por precio y vamos a llenar cualquier garaje con el LG RH8, que ya sabéis que es gratuito, le vamos a utilizar para hacer las dúplicas, así que vamos a llenar los garajes que tengamos con espacios libres de LGs, dependiendo de las dúplicas que queramos realizar. Y también, por supuesto, chicos, esto ya es algo evidente, vamos a necesitar tener nuestro centro de operaciones, y en el centro de operaciones es importante tener en la casilla número 3 la plaza de aparcamiento, que es lo con la que vamos a realizar el truco de las dúplicas, ¿vale? Así que una vez que tengamos esto, chicos, también aseguraros de tener almacenado un LG RH8 en el centro de operaciones para empezar a realizar el método. Así que chicos, una vez que tenemos ya todos estos requisitos preparados, vamos a empezar ya a realizar el primer paso que necesitamos hacer, ¿vale? Lo primero, estar en una sala por invitación, nos vamos a ir hacia una tienda de ropa, vamos a acercarnos hacia el mostrador de la tienda y lo que vamos a hacer es irnos hacia el apartado de trajes de buzo, ¿vale? Vamos a comprar un traje de buzo y vamos a ir hacia el cuadrado. Si estáis en plataforma PlayStation, vamos a guardar este conjunto en una de las casillas vacías en indumentarias y también aseguraros de tener uno de vuestros conjuntos también personales guardados, ¿vale? Vamos a tener, en este caso necesitaríamos el buzo y otro traje que tengáis vosotros guardado. Nos vamos a dirigir hacia una de las zonas del mapa donde tengamos agua y donde pueda nadar nuestro personaje, así que lo que vamos a hacer es bien sencillo. Así que chicos, vamos a abrir el menú de interacción, nos vamos a estilo, indumentaria, vamos a dejar aquí colocado el conjunto que tenemos personal, nos vamos a acercar con nuestro personaje hacia el agua y una vez que nos tiramos hacia el agua, chicos, rápidamente XXX varias veces para que se quede bugueado el traje de buzo con la bombona de oxígeno, ¿vale? Vamos a salir del agua, abrimos el menú de interacción para comprobar que está el personaje ya bugueado, vamos a registrarnos en jefe de SeguroServ y ahora vamos a abrir de nuevo el menú de interacción, jefe de SeguroServ, gestión estilo, flecha izquierda, flecha derecha y así sucesivamente, chicos. Aquí como veis ya tenemos el traje de buzo bugueado, ¿vale? Una vez que tenemos esto listo, chicos, ya podremos empezar ya a realizar el segundo paso para duplicar. Ahora chicos, una vez que tenemos ya esto preparado, vamos a irnos hacia nuestro taller. Recordaros que el taller lo tenemos que tener lleno de nuestros vehículos personales. Y ahora os voy a mostrar aquí en este garaje, chicos, tengo todos los LGs en el que voy a pasar aquí todas las dúplicas, ¿vale? Así que chicos, segundo paso, vamos a abrir nuestro menú de interacción cerca de nuestro taller. Vamos a solicitar desde el menú de interacción vehículos en propiedad. Solicitamos nuestro centro de operaciones, lo vamos a dejar aparcado cerca de nuestro taller y ahora chicos ya vamos a comenzar a hacer la primera dúplica, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es meternos dentro de nuestro centro de operaciones y aquí tendríamos que tener ya nuestro LG RH8 preparado para hacer la primera dúplica. Vamos a coger nuestro LG, vamos a salir de nuestro centro de operaciones con el coche y lo que vamos a hacer es reventar este coche, ¿vale? Vamos a tirarle un AC4 o un misil y lo vamos a reventar. Y ahora chicos, cuando reventemos el vehículo, pues nos saldría un nivel de búsqueda de la policía, ¿vale? Vamos a llamar a Lester, vamos a quitarnos el nivel de búsqueda y una vez que quitemos el nivel, chicos, vamos a llamar al mecánico, vamos a solicitar el Slamvan o el Easy o el coche que vayamos a hacer dúplica, ¿vale? El que más dinero nos dé, pues lo solicitamos. Y ahora chicos, lo que vamos a hacer es subirnos a nuestro Easy y vamos a acercarnos hacia la puerta de nuestro taller, ¿vale?
Vamos a acercarnos, aquí nos saldrá una alerta de que el garaje está lleno, cancelamos esta alerta, nos vamos hacia atrás, vamos a irnos hacia el punto azul del centro de operaciones, aquí pantalla negra infinita, minimizamos el juego con botón PS, volvemos de nuevo al juego y aquí saldremos dentro de nuestro centro de operaciones con nuestro Easy. Ahora chicos, lo que vamos a hacer es abrir las puertas de nuestro Easy, las vamos a dejar abiertas, nos ponemos de espalda hacia la puerta del coche, abrimos el menú interacción, jefe de seguro ser, gestión, estilo, y ahora chicos vamos a spamear flecha izquierda y flecha derecha todo el tiempo para que nuestro personaje se quite la bombona de oxígeno y así bloquee la entrada de las dos puertas de nuestro coche, ¿vale? Tiene que bloquear la entrada totalmente de las dos puertas de nuestro vehículo, de manera que no podríamos entrar al coche, ¿vale? Así que vamos a estar durante unos segundos en cada puerta, vaciando ya las bombonas de oxígeno, y una vez que lo tengamos listo chicos, nos vamos a quedar mirando hacia el coche en la puerta del centro para salir, triángulo y X chicos rápidamente, y tendríamos que salir ya afuera al exterior con nuestro Easy. Así que ahora chicos cogemos nuestro Easy, vamos a entrar dentro de nuestro centro de operaciones, nos vamos hacia el punto azul, entramos y ya tendríamos nuestra primera dúplica hecha chicos. Ahora lo que vamos a hacer es trasladar esta dúplica que acabamos de hacer al garaje donde tenemos todos los LGs, vamos a llamar al mecánico, vamos a solicitar uno de los LGs que tenemos en ese garaje y lo que vamos a hacer es meterle dentro del centro de operaciones y trasladaríamos la dúplica que acabamos de hacer a ese garaje. Así que ahora chicos pues cogeríamos nuestro LG, nos acercamos hacia el punto azul del centro, flecha derecha, aceptamos esta alerta de plaza ocupada y ya tendríamos ahora nuestro LG en el centro de operaciones y tendríamos la dúplica que acabamos de realizar transferida al garaje, ¿vale? Ahora para hacer otra dúplica pues tendríamos que coger nuestro LG, salir del centro de operaciones, coger otra vez un AC4 o un explosivo, vamos a reventar el vehículo, esperamos al nivel de búsqueda de la policía, llamamos a nuestro amigo Lester, nos quitamos el nivel de búsqueda, llamamos ahora directamente al mecánico, vamos a solicitar el Slamvan o el Easy o el coche que vayamos a duplicar de uno de nuestros garajes, vamos a esperar a nuestro coche y ahora pues repetiríamos lo mismo chicos, nos subimos de nuevo a nuestro coche, nos acercamos hacia la puerta del taller, cancelamos esta alerta del garaje lleno, nos vamos hacia el punto azul del centro, vamos a entrar directamente, pantalla negra infinita chicos, así que tenemos que minimizar el juego con botón PS, volvemos de nuevo a abrirlo y volvemos a repetir lo mismo. Aquí saldríamos de nuestro Easy, dejamos las puertas de nuestro vehículo abiertas, vamos a ponernos de espalda, abrimos menú interacción, jefe de seguro ser, gestión, estilo chicos y empezamos a tirar las bombonas de oxígeno en la puerta del vehículo, ¿vale? Una vez que tengamos ya esta puerta bloqueada, pues tendríamos que ir a la siguiente puerta y repetir lo mismo con las bombonas. Vamos a abrir la puerta del coche, nos ponemos de espalda, volvemos de nuevo al menú de interacción, volvemos otra vez con flecha izquierda y derecha para bloquear la puerta también con las bombonas, ¿vale? Una vez que tengamos ya las puertas de nuestro coche bloqueadas, pues volvemos a hacer lo mismo, nos volvemos a acercar de nuevo hacia la puerta de nuestro centro de operaciones, mirando hacia nuestro Easy, triángulo y X rápidamente chicos, tendríamos que salir ahora con nuestro vehículo fuera del centro y ahora chicos pues meteríamos nuestro coche aquí dentro en el punto azul del centro de operaciones y ya tendríamos otra dúplica realizada chicos. Ahora tendríamos que salir fuera y para trasladar este coche que acabamos de duplicar al garaje pues llamamos al mecánico, solicitamos otro LG que tenemos en este garaje y volvemos de nuevo a meter este LG dentro del centro de operaciones y así trasladaríamos ya nuestro Easy duplicado al garaje. Y así de fácil sería hacer este método de duplicar chicos masivo, placas limpias solo sin ayuda. Yo lo que estuve haciendo es que todos los LG que tenía en el garaje pues me puse a hacer unas dúplicas, tardé unos 15 o 10 minutos en llenar el garaje de las dúplicas. Aquí como veis os voy a enseñar también las matrículas, que creo que es algo muy importante, que tengáis siempre matrículas limpias chicos, para que no tengáis problemas a la hora de hacer las ventas y nos pongan tampoco límite de ventas, ¿vale? Aquí como veis los dígitos de cada matrícula cambian en todas, por lo tanto ya comprobáis que son todo matrículas limpias.
Y ahora chicos, cuando hayáis terminado de hacer vuestras dúplicas, para quitaros ese medio bugueo que tenéis en el personaje con el traje de buzo, simplemente abrís el menú de interacción, os vais a estilo, indumentaria, os colocáis una indumentaria que tengáis propia guardada y ya se os quitaría ese bugueo del traje de buzo. Así que espero chicos que os haya podido ayudar este vídeo, aprovechadlo al máximo el truco antes de que lo parcheen y podáis sacar vuestras dúplicas y tener bien de dinero en GTA. Y también espero que os haya gustado un montón este vídeo chicos, si es así espero vuestro amor y vuestro apoyo en este vídeo, que ya sabéis que me ayudáis un montón. También os animo a que os suscribáis al canal si aún no lo estáis y activéis la campanita para no perderos nada de lo que voy subiendo. Si tenéis alguna duda me lo dejáis por aquí abajo en la cajita de comentarios, o también tenéis mi Instagram en la caja de descripción. Os mando un besito muy grande chicos, muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos a la próxima. Chao chao.